Capítulo 1. En el reino de Harian, bailar estaba completamente prohibido, sin importar el tipo de baile. Hace 300 años, antes de que bailar se convirtiera en un crimen imperdonable, los bailarines no eran artistas. Eran armas. No necesitaban espadas. No necesitaban ejércitos. Un solo cuerpo moviéndose al ritmo adecuado podía calmar a una multitud, torcer los pensamientos de un noble o convertir la lealtad en algo completamente diferente. Era sutil. Eso era lo que lo hacía peligroso. Nadie sabía cuándo estaba sucediendo. Nadie sabía cuándo ya habían sido influenciados. Así que la corona le puso fin. No de forma lenta ni cuidadosa. Le pusieron fin por completo. El baile fue prohibido, borrado. A los acusados de bailar los arrastraban a los calabozos. Los dejaban pudrirse, olvidados, borrados tan silenciosamente que nadie hacía preguntas. Pero los acusados de bailar con influencia, aquellos que hacían que la gente lo sintiera, lo siguiera, cambiara por ello, eran ejecutados, porque un poder así no podía ser contenido. Y hoy decidieron que yo lo tenía. Yo no lo hice, dije. Mi voz se quebró esta vez. La soga me quemaba la garganta mientras me movía. Las fibras eran ásperas, ya clavándose en la piel que ni siquiera se había roto todavía. Tenía las muñecas atadas tan fuerte a la espalda que mis dedos se habían entumecido hacía mucho tiempo, pero apenas lo sentía. Yo la vi, dijo una voz suave. Pertenecía a Amalia, la única hija del señor más poderoso del reino de los Fai. Por supuesto, estaba al frente como si perteneciera allí, como si este fuera su lugar, su momento. La hija de un señor, refinada e intocable. Su sola presencia era suficiente para inclinar la balanza en mi contra. Siempre me había odiado por razones que nunca entendí. Yo no era nada, una sirvienta en las cocinas, medio humana, olvidada, invisible. Y, sin embargo, siempre me había mirado como si yo fuera algo que quería que desapareciera. No fue cuidadosa, continuó Amalia, con su voz suave, demasiado suave. Se deslizó a través del silencio como si perteneciera allí. Cerré los ojos por medio segundo. Por supuesto, sonaría tranquila. Por supuesto, lo haría sonar razonable. Al principio no quería decir nada. De verdad que no, continuó, casi arrepentida. Pero cuando la vi de nuevo moviéndose así, una pausa perfectamente colocada, lo suficientemente larga, no parecía un movimiento inofensivo. Un murmullo se extendió, bajo, inquieto, y algo en mi pecho se oprimió. No solo por miedo, sino por la injusticia. Esto no se hacía así. A los acusados de bailar los arrastraban a los calabozos, olvidados, borrados tan silenciosamente que nadie hacía preguntas. Y los acusados de bailar con influencia. Aquellos que realmente hacían que la gente se moviera. No eran exhibidos así. Eran ejecutados en privado, de forma rápida, controlada, oculta. Porque la corte temía lo que incluso presenciarlo podría provocar. Se me cortó la respiración. Entonces, ¿por qué estaba yo aquí? ¿Por qué era esto un espectáculo? Mis ojos se clavaron en Malia, y esta vez lo entendí. No solo me había acusado, ella había organizado esto. Usó el nombre de su padre, su poder, su alcance. Lo impulsó tan alto, tan fuerte, que nadie lo cuestionó. Hasta que se hizo público, hasta que se volvió irreversible. Se me revolvió el estómago. Esto no se trataba de la ley. Se trataba de asegurarse de que todos me vieran morir. Está mintiendo, espeté. El pánico abriéndose paso ahora, agudo y feo. No vio nada. A ella simplemente no le caigo bien. Eso es todo. Todos ustedes lo saben. Cuidado, susurró alguien. No a mí, para sí mismo, porque defenderme era peligroso y lo sabían. No solo se movió, dijo Malia. Y ahora había algo debajo de su voz, algo más frío, algo deliberado. El aire cambió. La gente lo sintió. Yo lo sentí. Eso fue todo. Eso fue suficiente porque esa era la diferencia. Cualquiera podía ser arrojado al calabozo por sospecha. Pero si la gente creía que tenías influencia, si creían que tu movimiento podía afectar a otros, no te encerraban, te mataban. Está mintiendo, dije más fuerte ahora,
mi voz temblando a pesar de todo lo que hacía por mantenerla firme. Todos la están escuchando por quien es. Eso es todo. Esta es la única razón. Nadie respondió, ni una sola persona. El silencio que siguió fue peor que cualquier cosa que Malia hubiera dicho, porque significaba que le creían, o peor aún, que no les importaba si era verdad. La plataforma crujió. El verdugo se colocó detrás de mí. Se me cortó la respiración. No, no, no. Esto no estaba pasando. No así. No por esto. Me retorcí ligeramente. Instintivo. Inútil. Esperen, por favor, solo escúchenme. No hice nada. No bailé. Juro que no. Suficiente, retumbó el verdugo. La palabra vino de detrás de mí. Fría. Definitiva. No gritada. Decidida. Mi pecho se oprimió tan fuerte que dolió. Era el final. Realmente era el final. Mis pensamientos comenzaron a desvanecerse, a deshacerse más rápido de lo que podía aferrarme a ellos. La multitud se desdibujó en los bordes. La soga apretó más mi garganta mientras el verdugo la ajustaba. No podía respirar. No quería morir. No por culpa de ella. No por una mentira. Mis ojos se clavaron en Malia. Me estaba observando. Todavía tranquila. Todavía serena. Pero ahora había algo allí. Satisfacción. Pequeña, apenas visible, pero real. Se me revolvió el estómago. Ella quería esto. Siempre había querido esto. La odiaba. Odiaba este reino. Odiaba que nadie lo detuviera. El verdugo se movió. La soga se tensó. La plataforma se movió. Cerré los ojos. Entonces, deténganse. Todo se congeló. La palabra no hizo eco. No lo necesitaba. Cortó el momento como si lo hubiera estado esperando. La soga se detuvo. El verdugo se paró. Todo el patio se movió. Los guardias se movieron primero, no por orden, sino por instinto. Se hicieron a un lado como si algo más importante hubiera entrado en el espacio sin pedir permiso. Y entonces él apareció. Draymond Vane, el rey de los Fae. No se apresuró, no lo necesitaba. Cada paso era lento, deliberado, como si estuviera disfrutando de la interrupción. Como si este momento le interesara. Mi pulso tropezó. No por alivio, sino por algo más frío, más peligroso. Me miró de inmediato. No a Malia, no al verdugo, no a la multitud. A mí. Y entonces sonrió. No amablemente, ni un poco. Una sonrisa cruel, divertida, como si acabara de encontrar algo entretenido en medio de algo aburrido. Se detuvo al pie de la plataforma, inclinando la cabeza mientras me miraba, observando la soga, el miedo, la situación y encontrando lo interesante. Alguien cerca de la multitud habló rápidamente, casi con nerviosismo. Fue acusada de bailar, Su Majestad, de bailar con influencia. Una pausa. La sonrisa de Draymond no se desvaneció. Si acaso se hizo más profunda. «Ah, sí», dijo suavemente. La forma en que lo dijo hizo que algo se retorciera en mi pecho, porque no sonaba a preocupación, sonaba a oportunidad. Se acercó más, lo suficiente como para que pudiera sentirlo. Ese cambio en el aire a su alrededor. Poder controlado, antiguo y completamente indiferente a lo que estaba sucediendo aquí. Su mirada permaneció en mí, sin parpadear, interesada. Entonces, baila para mí. Las palabras cayeron como una cuchilla. Todo el patio se quedó quieto. Nadie se movió, nadie respiró, porque no solo había detenido la ejecución, había exigido el acto exacto que la justificaría. Mi cuerpo se paralizó. Esto era un truco, tenía que serlo. Los Fey eran conocidos por eso. Juegos, tratos, ver a la gente destruirse a sí misma mientras fingían que era su elección. Si bailaba, moriría. Si me negaba, moriría ahora. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. No podía pensar, no podía moverme. Sus ojos no se apartaron de los míos, y había algo en ellos. No bondad, no piedad, hambre. Hambre de una reacción, de una elección, de lo que haría cuando me diera cuenta de que no tenía ninguna. Inclinó la cabeza ligeramente,
con esa misma diversión cruel aún en sus labios. Entonces, hagamos un trato, dijo suave, tranquilo, como si todo esto fuera un juego. Si bailas para mí, una pausa lo suficientemente larga para que se asimilara. Te dejaré vivir. Silencio, pesado, expectante. Mis dedos se curvaron contra la soga. Mi respiración temblaba. Mi mente gritaba que esto era una trampa, que así era como iba a morir de todos modos. Pero debajo del miedo, algo más surgió, algo más frío, más familiar. Control. Lentamente, muy lentamente. Levanté la cabeza por completo y encontré su mirada. Capítulo 2. La soga todavía estaba alrededor de mi cuello. No lo olvidé, incluso mientras el patio contenía la respiración, incluso mientras cada ojo se clavaba en mí, como si yo fuera algo ya decidido, la sentía áspera contra mi piel, esperando. Si bailas para mí, te dejaré vivir. Mi corazón latía demasiado rápido, demasiado fuerte, pero mis pensamientos se ralentizaron, porque el pánico no me había salvado. Suplicar no me había salvado. Y la verdad, no había servido de nada. Esto era lo único que quedaba. No una buena opción, no una segura, pero una opción. Y la peor parte, la parte que había pasado años fingiendo que no existía, era que Malia no estaba del todo equivocada. Nunca había bailado. No de verdad, no de la manera que ellos querían decir. Pero siempre había habido algo extraño. Un paso que daba con demasiada fluidez. Un giro que se sentía demasiado natural. Momentos en los que mi cuerpo se movía de una manera que no me pertenecía y alguien cercano cambiaba de postura. Una sirvienta dejando caer una taza. Un guardia ajustando su postura como si no hubiera querido. Un noble parpadeando demasiado lento, como si algo hubiera rozado sus pensamientos. Cosas pequeñas, olvidables, fáciles de ignorar. Y así lo había hecho, porque la alternativa me habría costado la vida mucho antes de hoy. Mis dedos se crisparon a mi espalda. La soga rozó mi garganta mientras levantaba la barbilla. Si iba a morir, no lo haría con miedo. Lentamente, me moví. Él quería una actuación, y le daré una. Mi pie se presionó contra la madera bajo mis pies. El peso se transfirió con una precisión silenciosa. Mis hombros siguieron, sutiles, controlados a pesar de las ataduras. Mi muñeca giró lo justo para crear una línea en lugar de una ruptura. El aire cambió apenas, pero lo sentí como si algo se estuviera alineando. Mi respiración se estabilizó, no tranquila, sino concentrada. El siguiente movimiento fue más fluido. Un paso que no parecía un paso. Un giro que apenas se registró como tal. Y sin embargo, algo en el patio se deslizó. Los dedos de un guardia se crisparon. Solo una vez. No se dio cuenta. No reaccionó. Pero yo lo vi. No volví a mirarlo. Seguí moviéndome. Otro cambio. Más lento esta vez. Deliberado. Mi cuerpo encontró un ritmo que no estaba allí antes. Ningún sonido externo ni música, solo el pulso silencioso y constante de algo interno. Era como si me moviera al son de una música en mi cabeza que nadie más podía oír. No pretendía ser hermoso. No se trataba de eso. Era preciso, controlado, incorrecto. Los labios de una mujer noble se curvaron ligeramente. No una sonrisa, no intencionada, simplemente se estiraron. Parpadeó después, frunciendo el ceño débilmente, como si no entendiera por qué su rostro se había movido. Los hombros de una sirvienta se relajaron demasiado, de repente, y luego se tensaron de nuevo. El espacio entre la gente se suavizó. No visiblemente, no lo suficiente como para alarmarlos, pero sí lo suficiente como para cambiar algo. Y ninguno de ellos se dio cuenta, excepto él. No necesitaba mirar para saberlo, pero lo hice de todos modos. Draymond no se había movido. Ni una vez, ni siquiera un poco. Ningún tic, ningún cambio, ninguna pérdida de control. Estaba exactamente como antes, intacto, sin ser afectado. Y su sonrisa creció lentamente, deliberadamente,
como si algo acabara de confirmarse. Se me revolvió el estómago. Él sabía no solo lo que estaba haciendo, sino lo que significaba. Esto no era una prueba, era una confirmación. Mi siguiente movimiento se agudizó. No más grande, solo más profundo. Mi peso se desplazó hacia adelante. Mis hombros rodaron hacia atrás mientras mi columna se enderezaba por completo. No con miedo, no en defensa, sino con autoridad. Y el patio me siguió. No abiertamente, no conscientemente, pero me siguió. Un guardia se inclinó hacia adelante, un noble se quedó demasiado quieto. Una respiración se contuvo donde no debería. El silencio se profundizó, no porque lo eligieran, sino porque algo en ellos se alineó con él. Y aún así no lo sabían. Esa era la parte aterradora. Lo sentí entonces. Ese borde, esa línea, la que siempre había evitado cruzar, de la que siempre me había alejado sin entender por qué. Si la cruzaba, esto dejaría de ser sutil, se volvería innegable. Dudé solo por un segundo, luego me detuve por completo. El ritmo se rompió, el aire volvió a cambiar, el guardia se enderezó bruscamente, con el ceño fruncido. La noble parpadeó, sus labios apretados en confusión. La sirvienta se puso rígida como si acabara de darse cuenta de que se había movido. Una onda de incomodidad se extendió por el patio. Pequeña, incierta, incorrecta. Me quedé quieta, con la respiración firme, la soga todavía en mi garganta, y esperé. Draymond seguía sonriendo, ya no divertido. Satisfecho. Interesante, murmuró. Las palabras se deslizaron por el silencio como si pertenecieran allí. Luego apartó la mirada de mí, casualmente, como si lo que acababa de pasar ya estuviera decidido. «Alójenla en el ala este», dijo. Hubo una pausa de asombro. Luego, casi como una ocurrencia tardía, «pónganla en la habitación frente a la mía». El patio estalló. Los nobles gritaron, «Su Majestad, eso no... no puede. Esto va en contra de la ley. Su Majestad lo ha hechizado». Las palabras se superpusieron, más fuertes, más agudas, el miedo finalmente rompiendo su control. Hechizado. La palabra golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Casi me reí. No en voz alta, nunca eso, pero por dentro se retorció en algo amargo porque ellos creían eso. Creían que él era el influenciado cuando ellos eran los que se habían movido, los que habían cambiado, los que habían seguido algo que ni siquiera sabían que sentían. Mi mirada recorrió sus rostros, el guardia que se había inclinado. Ninguno de ellos entendía, ninguno siquiera se dio cuenta, y aún así lo llamaban hechizo. Mis labios casi se curvaron. Casi. Draymond no levantó la voz. No lo necesitaba. «¿Pretenden discutir conmigo?», preguntó a la ligera. El silencio volvió a imponerse. Inmediato, absoluto. Porque este era el poder real. No el tipo que temían en mí, sino el que obedecían sin cuestionar. Me miró de nuevo entonces, y había algo diferente en su mirada ahora. Interés, diversión y decisión. «Serás observada», dijo suavemente. No una amenaza, no una advertencia, una promesa. Mi pecho se oprimió porque entendí entonces que esto no era libertad. Ni de lejos. No había escapado de la muerte. Simplemente había sido reclamada por algo peor. Capítulo 3. Mientras estaba en la habitación a la que me llevaron, caminaba de un lado a otro. No podía evitarlo. El espacio era demasiado grande, demasiado silencioso, demasiado limpio en comparación con cualquier cosa que hubiera conocido. No parecía un lugar destinado a albergar a alguien como yo. Parecía un lugar destinado a observarlos. Y yo tenía demasiadas preguntas como para quedarme quieta. Sabía que algo en mí no estaba bien. Siempre lo había sabido. La forma en que sentía el impulso de moverme, de dar un paso, de girar, de seguir algo que no estaba allí. La forma en que mi cuerpo a veces se movía sin permiso, como si recordara algo que yo no. Y los momentos, pequeños, fugaces, en los que daba un paso que se sentía demasiado cercano a bailar, y otra persona se movía. Un tic, un cambio, una reacción que no les pertenecía.
Me había dicho a mí misma que no significaba nada. Me había obligado a creerlo porque sabía lo que eran los bailarines, no intérpretes, no artistas, armas. Los bailarines con influencia no solo se movían, cambiaban cosas, personas, decisiones, habitaciones. Doblegan a otros sin permiso, sin que se dieran cuenta. Era la razón por la que bailar se había prohibido en primer lugar, porque nadie podía distinguir quién simplemente bailaba de quién bailaba con influencia. No hasta que era demasiado tarde, y siempre había sabido que existía una posibilidad, una pequeña y aterradora posibilidad, de que yo pudiera ser una de ellos. Pero ahora sabía con certeza que mis pasos habían hecho algo. Lo había visto. El guardia, la noble, la forma en que todo el patio había cambiado sin entender por qué. Había sido yo. El pensamiento debería haberme hecho sentir poderosa. En cambio, me revolvió el estómago. Porque si podía hacer eso sin intentarlo, ¿qué podría hacer si lo intentara? Dejé de caminar, mis manos presionadas contra la pared fría. Pero eso no era lo único que no tenía sentido. El rey de los Fey, Draymond, ¿por qué no había funcionado en él? Todos los demás habían cambiado, aunque solo fuera ligeramente. Pero él, nada. Ni siquiera un tic. Y peor, había sonreído, no confundido, no preocupado, complacido, como si lo hubiera estado esperando, como si lo hubiera previsto. ¿Por qué me perdonaría sabiendo lo que podía hacer? ¿Por qué me mantendría cerca a menos que... El pensamiento no terminó, porque no necesitaba hacerlo antes de que pudiera seguirlo. La puerta se abrió. Alguien entró. El rey Draymond no caminaba. Paseaba como si la habitación le perteneciera, lo cual, por supuesto, era cierto. Pero no era solo eso. Era la facilidad, la confianza, la certeza silenciosa de que nada en este espacio podía desafiarlo. Y entonces sonrió. Esa misma sonrisa, la que hacía que algo en mi pecho se oprimiera. Porque no prometía seguridad, prometía problemas. Retrocedí instintivamente solo un paso, pero no importó. Me siguió con calma, lentamente y deliberadamente, como un depredador acortando la distancia, que ya sabía que no podía escapar. De cerca era peor, más alto de lo que recordaba, de hombros anchos. Su presencia llenaba el espacio de una manera que hacía que todo lo demás pareciera más pequeño. Sus rasgos eran afilados, casi injustamente. El tipo de belleza que no suavizaba nada, lo hacía más peligroso. Mi mirada vaciló solo por un segundo. Eso fue suficiente. Su sonrisa burlona se acentuó. Disfrutando de la vista, murmuró. Antes de que pudiera reaccionar, levantó la mano. Sus dedos rozaron mi barbilla mientras inclinaba mi cabeza ligeramente hacia arriba. No fue brusco ni suave. Fue controlado, como todo en él. Esa actuación, dijo suavemente, su voz bajando lo justo para sentirse intencional. Fue hermosa, Lady Siren. Fruncí el ceño. ¿Siren? ¿Qué? ¿Por qué me llamaría así? La palabra no encajaba, no tenía sentido. Las sirenas eran mitos, criaturas marinas, historias para asustar a niños y marineros. ¿Cómo me ha llamado? Pregunté, frunciendo el ceño. Sus ojos parpadearon. Algo agudo pasó por ellos. Luego retrocedió lo suficiente para darme espacio. ¿Estás fingiendo o realmente no lo sabes? Preguntó. Negué con la cabeza, la confusión oprimiendo mi pecho. No, ¿qué? Su mirada me estudió por un largo momento, más de lo necesario, como si estuviera midiendo algo. Entonces, así que, ¿en realidad no estabas bailando como afirmaban? Preguntó. No, espeté, exasperada. Ya lo había dicho varias veces antes. No lo estaba. Me detuve, me enderecé, forcé el control de nuevo en mi voz. No, Su Majestad, no lo estaba. Hizo un gesto con la mano, desestimando el título como si le molestara. Draymond, corrigió. Nada de esa formalidad. Es agotador. Dudé, luego asentí, pero no dejó que el momento se asentara. Entonces, continuó, rodeándome ligeramente, su mirada nunca apartándose por completo de mí. Si no estabas bailando, ¿por qué creerían que lo hiciste?
Exhalé lentamente, porque esa parte la entendía. Malia, dije, la hija de un señor. Me la tiene jurada desde hace años. Mintió y dijo que me vio. Se detuvo, no dramáticamente, pero lo suficiente. La confusión tocó su expresión. Breve, pero real. No, dijo. La palabra fue silenciosa, segura. El verdugo no actúa por afirmaciones como esa. Fruncí el ceño ligeramente. Es la hija de un señor. La gente la escucha. Me interrumpió con una ligera sacudida de cabeza. Si eso fuera cierto, dijo con calma, ¿sabes cuántas esposas celosas, vecinos amargados y hombres ambiciosos se acusarían unos a otros de bailar todos los días? Abrí la boca, luego me detuve porque tenía razón. No tenía sentido. No del todo. Sí, Malia tenía poder en la corte. Sí, la gente la apoyaría, pero ¿suficiente para presionar por una ejecución? ¿Suficiente para hacerla pública? No, eso no era solo poder. Era otra cosa. Mi estómago se oprimió al darme cuenta de algo. Las ejecuciones por influencia no son públicas. Se hacen en silencio. Nadie las ve. Sin embargo, la mía casi se llevó a cabo frente a todos. Draymond ya me estaba mirando. Y entonces, por primera vez, su expresión cambió. No diversión, no curiosidad, asombro, real, agudo, como si algo acabara de encajar, algo que no esperaba. No dijo nada, no explicó, no me dio tiempo a preguntar. Se dio la vuelta y se fue, así sin más. La puerta se cerró tras él sin dudar, dejándome sola de nuevo, con más preguntas que antes y una creciente sensación en el pecho de que en lo que sea que estuviera atrapada, era mucho más grande que Malia. Capítulo 4. Me desperté con alguien observándome. No la sensación, la certeza. Mis ojos se abrieron de golpe y me incorporé tan rápido que las sábanas se enredaron en mis piernas. Estaba de pie al borde de la cama. Draymond, demasiado cerca. Se me cortó la respiración, aguda e irregular, mientras retrocedía, pegándome al cabecero como si la distancia pudiera deshacer el hecho de que ya estaba allí. Se rió suave, complacido, como si mi miedo lo hubiera entretenido. No me pareció divertido, ni un poco. Lo fulminé con la mirada, el miedo convirtiéndose en algo más agudo, pero igual de rápido, la realidad volvió a su lugar. Era un rey. Tenía el poder de conceder la muerte. Mi expresión se tensó, cambiando a algo más seguro, controlado, educado, una sonrisa que no sentía. Su diversión se desvaneció, no por completo, pero lo suficiente. Scarlett, dijo, ahora más bajo, no tienes que hacer eso. Me detuve ligeramente. Eso, añadió, señalando vagamente mi rostro, el fingimiento. Fruncí el ceño. Todos los demás ya lo hacen, continuó. No necesito a otra persona tratando de ser algo que no es frente a mí. Mi falsa sonrisa se desvaneció. No supe con qué reemplazarla, así que no dije nada. Ya no eres solo mi súbdita, continuó. Algo en su tono hizo que se me oprimiera el estómago. Ahora eres la persona que podría proteger este reino. Una pausa. O destruirlo. Lo miré fijamente. ¿Qué? La palabra se me escapó antes de que pudiera detenerla. Eso te convierte en mi igual, dijo suavemente. Si no en mi salvadora. Eso no tiene ningún sentido, dije de inmediato, negando con la cabeza. Soy una sirvienta. Estuve a punto de ser ejecutada hace una hora. ¿Cómo podría? ¿Qué quieres decir? Interrumpí, la frustración creciendo ahora, superando el miedo. Sigues diciendo cosas así como si tuviera que entenderlas. No las entiendo. Exhaló lento, medido, como si hubiera esperado esa reacción. Hace 300 años, comenzó. Las sirenas tomaron el reino de los Fae. Parpadeé. ¿Qué? ¿Se infiltraron en nuestras cortes? Continuó. Usaron el glamour de otros Fae para disfrazarse. Se parecían a nosotros, vivían entre nosotros, gobernaban sin ser vistas. Una fría inquietud se apoderó de mi pecho. Eso sonaba familiar, demasiado familiar. Eso no es posible, dije rápidamente. Las sirenas ni siquiera son reales. Su mirada se encontró con la mía. Lo son, dijo.
Lo que la corte llama bailarines con influencia son sirenas. Se me cortó la respiración. No, eso no es lo que son las sirenas, dije de nuevo, más débil esta vez. Son historias, criaturas marinas. Cantan y no cantan. La interrupción fue tranquila, definitiva. Usan el movimiento. Se me revolvió el estómago. ¿Qué? No atraen a la gente con el sonido, dijo. Los doblegan con el ritmo, con la presencia, con un control tan sutil que la persona ni siquiera se da cuenta de que está sucediendo. Mi cabeza negó instintivamente. No, susurré. No, eso no es. Eso es lo que hiciste ayer. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier otra cosa. No, empecé, y luego me detuve porque lo había hecho. Él lo sabía y yo lo sabía. No fue mi intención, dije rápidamente, el pánico apoderándose de mí ahora. Ni siquiera me di cuenta de que estaba sucediendo. Yo solo me moví y luego ellos. Mi voz flaqueó. Eso no me convierte en una de ellas, dije, más bajo ahora, desesperada. Silencio. Draymond no discutió, no me corrigió, solo observó. Y de alguna manera eso fue peor. Si eso es verdad, dije, forzando las palabras. Entonces, ¿por qué no funcionó contigo? Esa pregunta había estado ahí desde ayer, pesada, sin respuesta. Porque sé cómo proteger mi mente, dijo. Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? Escudos mentales. El término no significaba nada para mí. ¿Qué son los escudos mentales?, pregunté. Protegen contra la influencia, dijo simplemente, de las sirenas, de los lectores de mentes, de cualquier cosa que intente alterar el pensamiento o la reacción. Mi confusión se profundizó. ¿Cómo se puede aprender algo así? Un destello de algo pasó por su expresión. Te lo explicaré, dijo, cuando esté seguro de que puedo confiar en ti. Esa respuesta no me sentó bien, pero antes de que pudiera insistir, continuó. Por ahora, necesitas entender algo. Su tono cambió, menos conversacional, más decisivo. Necesito que desarrolles tu poder. Lo miré fijamente. ¿Qué? Haré que entrenes con 3 de mis personas de mayor confianza, dijo. Pueden protegerse. No serán fácilmente influenciados. Una pausa. Pero bajarán la guardia. Mi estómago se retorció. Empezarás con tareas pequeñas, continuó. Control, precisión, luego pasarás a algo más directo. Mi pulso se aceleró. Manipular sus mentes. Las palabras golpearon como una bofetada. Lo miré fijamente, mi boca se entreabrió ligeramente con incredulidad. Eso es ilegal, dije. Esa es la misma cosa que tu reino, tus leyes. Las leyes de mi difunto padre existían para proteger este reino. Me interrumpió con calma. Silencio. Y ahora mismo, añadió, este reino está siendo amenazado por algo mucho peor que tú. Eso no lo mejoraba, si acaso lo empeoraba. Porque ahora la pregunta no era solo ¿qué soy? Era ¿en qué me están convirtiendo? Si las sirenas eran peligrosas, si eran casadas, si controlaban a la gente sin que lo supieran, entonces, ¿por qué me pedía que me convirtiera en una? ¿Qué quería realmente de mí? ¿Y por qué sentía que acababa de cambiar una ejecución por algo más lento? Antes de que pudiera decir algo, la puerta se abrió de nuevo, esta vez con fuerza, sin dudar. Una pequeña mujer fey entró primero, diminuta, casi delicada, con un rostro angelical que habría parecido inofensivo si no fuera por el brillo agudo y travieso de sus ojos. Detrás de ella venían 2 hombres altos, ambos vestidos con ropa de entrenamiento. Ninguno de ellos hizo una reverencia. Uno de los hombres se adelantó y le dio una palmada en el hombro a Draymond como si fueran iguales. La mujer plantó las manos en las caderas, estirando el cuello para mirarlo. ¿Por qué no has venido a visitar a las sirenas?, exigió. Han estado preguntando por su rey. Mi cabeza se giró bruscamente hacia ellos. ¿Visitar a las sirenas? ¿De qué estaban hablando? Mi confusión debió de ser evidente, porque la mirada de la mujer se posó en mí y se iluminó de inmediato. Oh, dijo, sonriendo. Debes de ser ella. Se acercó sin dudar. Soy Denia, dijo alegremente,
y luego señaló con el pulgar a los dos hombres. Y estos dos cabezas huecas son Ann y Casten. Los hombres le fruncieron el ceño, pero me asintieron en reconocimiento. Te ayudaremos a desarrollar tus dones, añadió. ¿Dones? La palabra sonaba mal. Asentí lentamente, insegura, vacilante. Denia aplaudió y de inmediato comenzó a dar instrucciones a los dos hombres, rápida, segura, como si estuviera acostumbrada a que la escucharan. Ellos respondieron, bromeando con ella, claramente sin molestarse por su tono. Y Draymond, él solo observaba, tranquilo, familiar, como si esto no fuera inusual, como si fuera normal. Los miré a los cuatro, la forma en que se movían entre ellos, la facilidad, la historia, el entendimiento tácito y la amistad, como si se pertenecieran, como si siempre se hubieran pertenecido. Algo en mi pecho se oprimió. Nunca había tenido eso. Nunca había sido parte de algo así. Malia se había asegurado de ello. Y ser medio humana, eso no había ayudado. Débil, así me llamaban. Mi mirada bajó brevemente. Si tan solo supieran, si tan solo yo hubiera sabido, que no era humana en absoluto, que era algo que temían. Levanté la vista de nuevo y encontré a Draymond observándome. Su expresión se había suavizado ligeramente, y cuando nuestras miradas se encontraron, sonrió. No cruel esta vez, no burlona. Algo más tranquilo, más cómplice. Muy bien, dijo Denia de repente, aplaudiendo de nuevo. Basta de estar de pie. Me agarró la muñeca sin dudar. Vamos al campamento de las sirenas. Se me cortó la respiración. ¿El campamento de las sirenas? ¿Qué? Pero antes de que pudiera preguntar, ya me estaba arrastrando hacia la puerta y no tuve más remedio que seguirla. Capítulo 5. El campamento de las sirenas en realidad no estaba en un lugar lejano. Estaba muy cerca del palacio. Lo suficientemente cerca como para que aún pudiera sentirlo, el peso de él detrás de mí. Y aparentemente conducía a los calabozos, a las prisiones. Mi estómago se retorció ligeramente ante eso. Miré a Draymond, mis cejas se juntaron en una pregunta silenciosa. Él no me miró, no me reconoció en absoluto, como si ya supiera lo que estaba pensando y eligiera no responder. Llegamos a la puerta, alta, de hierro, simple de una manera que se sentía deliberada. Se suponía que este era el campamento de las sirenas. Fruncí el ceño ligeramente. Entramos. Nada. Vacío. Silencioso. Demasiado silencioso. Ningún movimiento, ningún sonido. Solo terreno abierto extendiéndose frente a nosotros. Supe que algo andaba mal antes de poder cuestionarlo. Ann se adelantó, el más alto de los dos. Habló, pero no en un idioma que yo conociera. Las palabras eran agudas, fluidas, casi rítmicas, pero no del todo. Luego golpeó la puerta. Una, dos veces, de nuevo, un patrón. Rápido, demasiado rápido para que yo lo siguiera, demasiado preciso para ser aleatorio. Esta vez, Draymond me miró, no casualmente, no pasivamente, con expectación, como si estuviera esperando, estudiando, anticipando mi reacción a algo que ni siquiera había visto todavía. Antes de que pudiera cuestionarlo, todo cambió. El mundo no se movió, se reveló. El espacio vacío frente a mí se desplegó, se transformó, se me cortó la respiración. La vegetación se extendió por la tierra. Exuberante pero no salvaje. Controlada, intencional. Caminos tallados a través de ella. Estructuras construidas con un propósito, no toscas, no ocultas. Un asentamiento, uno real. Había campos de entrenamiento abiertos, lisos y estructurados, edificios que parecían habitados, organizados, civilizados. Pero eso no fue lo que me sorprendió, ni de lejos. Lo que me dejó sin aliento fue la única cosa que nunca había visto antes. La gente estaba bailando, bailando de verdad, no cambiando su peso sutilmente, no dando pasos cuidadosos y calculados para evitar sospechas, no escondiéndose. Estaban bailando. Alguien giraba libremente, sus cuerpos dando vueltas sin restricciones. Otro daba volteretas en el aire como si la gravedad no importara.
Otro se quedaba quieto, aislando partes de su cuerpo con una precisión que ni siquiera podía comprender. Había música, música real, no susurrada, no oculta. Llenaba el espacio como si perteneciera allí. Me quedé allí completamente asombrada, porque bailar era un concepto extraño para mí, para cualquiera que viviera en el reino de Herion. No era algo que hicieras, era algo por lo que te castigaban, algo por lo que morías. Ni siquiera me di cuenta de cuánto tiempo estuve allí, solo mirando, tratando de entender lo que estaba viendo. Y entonces el reconocimiento me golpeó. Se me cortó la respiración. No, la antigua jefa de cocina. La conocía. Había sido acusada, llevada, desaparecida, ejecutada. Al menos eso es lo que todos decían. Mis ojos se movieron rápidamente. El jardinero de los jardines del este, el mozo de cuadra, la fregona, rostros que reconocía, gente que había visto desaparecer, gente por la que había guardado luto sin siquiera conocerlos. Todos fueron acusados de bailar inofensivamente. Eso solo era suficiente para enviarlos a los calabozos, suficiente para matarlos. Y sin embargo, estaban aquí, vivos, moviéndose, libres. Mi mirada se desvió de nuevo, y esta vez se posó en algo peor. Nobles, varios de ellos, de los que se susurraba, de los que se rumoreaba que habían estado bailando con influencia. No se suponía que murieran públicamente. Eran los que se ejecutaban en silencio, en privado, desaparecidos sin dejar rastro. Y sin embargo, también estaban aquí, vivos. Todos ellos. Entonces, ¿cómo estaban vivos? Me quedé allí en un silencio atónito, observando, tratando de dar sentido a algo que no tenía sentido. Lentamente, me di cuenta de algo más. Draymond. No se había movido, no había hablado. Todavía me estaba observando. Esa misma expresión en su rostro, una pequeña sonrisa traviesa como si todo esto fuera exactamente lo que quería que viera. Y eso me preocupaba. Bienvenida al campamento de las sirenas. La voz de Casten rompió el silencio. Tranquila, firme. Me volví hacia él lentamente. Mi mente estaba acelerada. Demasiado rápido, demasiados pensamientos, demasiadas preguntas. Ni siquiera podía ordenarlos correctamente. Simplemente lo dije. ¿Qué es este lugar? Solté. ¿Por qué están aquí? Pensé que estaban muertos. Todos piensan que están muertos. ¿Por qué están bailando? ¿Por qué se permite bailar aquí pero no en ningún otro lugar? Si esto existe, ¿por qué está prohibido? ¿Por qué se los llevaron? ¿Por qué mentir sobre sus muertes? ¿Son prisioneros o son libres? Y si son libres, ¿por qué no pueden irse? Y si no lo son, ¿qué es este lugar realmente? Mi pecho subía y bajaba demasiado rápido, pero no me detuve. ¿Por qué traerme aquí? Exigí. ¿Qué esperas que haga? ¿Convertirme en uno de ellos? ¿Quedarme aquí? ¿Entrenar? ¿Estar escondida como ellos? Mi voz bajó ligeramente, no más suave, sino más aguda. ¿Y qué me pasará si no lo hago? Draymond sonrió de nuevo, lento, deliberado, como si hubiera estado esperando que hiciera cada una de esas preguntas. Encontrarás las respuestas a tus preguntas, dijo. Una pausa. Su mirada no se apartó de la mía. Muy pronto, estés lista, para ellas o no. Capítulo 6. Entramos por completo en el campamento. La música se detuvo abruptamente, no de forma natural. Se cortó como si alguien la hubiera silenciado de golpe. Cada movimiento se detuvo, cada bailarín se congeló. Luego se volvieron hacia él. Y así, sin más, se inclinaron. Todos a la vez, ante Draymond. Pero a diferencia de la corte, no esperaron, no se quedaron congelados. No contuvieron la respiración como si un movimiento en falso les costara todo. Se levantaron y luego corrieron hacia él. Fue un caos, risas, voces superpuestas. ¿Dónde has estado? No has visitado en semanas, meses. Pensamos que nos habías olvidado. Las manos lo alcanzaron, no con cautela ni con miedo. En cambio, libremente lo abrazaron, tocaron sus brazos. Algunos besaron sus manos como si fuera afecto, no obligación, no miedo. Estaban felices, genuinamente, sin disculpas. Y Draymond, él sonrió. No la sonrisa cruel, no la calculada,
Algo más ligero, más cálido. No encajaba. O tal vez encajaba demasiado bien. He estado ocupado, dijo, su voz tranquila, más suave de lo que nunca la había oído. Pero visitaré más a menudo. Eso provocó una oleada de risas y quejas en broma. Y me quedaré aquí por un tiempo, añadió. Una pausa, luego, por unos meses. La reacción fue instantánea. Vítores, emoción. Alguien incluso aplaudió. Y por un momento, solo un momento, olvidé dónde estaba. Porque esto no se sentía como un campamento oculto. Se sentía como un hogar. Mi mirada se desvió. Algunos de ellos me miraban ahora, curiosos, interesados, no hostiles, no asustados, solo curiosos. Algunos rostros que reconocí. El mozo de cuadra que había intentado coquetear conmigo una vez, el viejo jardinero que me guardó una flor, y el jefe de cocina que traía las comidas. Todos me miraron y sonrieron. Y entonces la vi a ella, Aileen. Se me cortó la respiración. Se veía exactamente igual, pero más brillante, más saludable, viva. Había sido la única que intentó ser mi amiga, a pesar de que Malia amenazaba a las doncellas para que no me hablaran. Sin embargo, ella fue la única en las cocinas que alguna vez había sido amable conmigo, que me había hablado como si yo importara. A pesar de Malia, a pesar de todo. Me sonrió radiante, pero no se acercó, como si estuviera tratando de controlar su emoción. Antes de que pudiera moverme, Draymond se volvió hacia mí. Haré que alguien te acompañe a tu habitación. Pero antes de que pudiera llamar a alguien, Aileen apareció. Yo la llevaré, dijo rápidamente, casi demasiado rápido. ¿Se queda en el edificio Everglow, Su Majestad? Draymond asintió. Asígnale la mejor habitación. Mis cejas se levantaron ligeramente ante eso. Luego me miró, con esa misma mirada cómplice en sus ojos, y antes de que pudiera reaccionar, tomó mi mano, la levantó y presionó un beso contra mis nudillos. Ligero, deliberado. Luego me guiñó un ojo, y así, sin más, se fue, engullido de nuevo por la multitud. En el momento en que desapareció, Aileen chilló. De verdad chilló. Luego me rodeó con sus brazos. Me reí, una risa real, y la abracé con fuerza. No la había visto en 5 años. 5 años pensando que estaba muerta. ¿Aileen? Suspiré, apartándome un poco para mirarla. Pensé que estabas muerta. Todos ustedes. ¿Qué pasó? Su expresión se suavizó. Scarlett, dijo, apretando mis manos. Recé todos los días para que terminaras aquí. Eso hizo que se me oprimiera el pecho. Ven, dijo rápidamente. Déjame mostrarte tu habitación primero, luego te explicaré todo. No soltó mi mano mientras me llevaba, y la dejé. Caminamos por el campamento, pasando junto a bailarines, edificios, espacios abiertos llenos de movimiento y risas. Sin guardias, sin cadenas, sin miedo. No tenía sentido, no con todo lo que me habían dicho, no con todo lo que había visto. Finalmente llegamos a un edificio. Hermoso, elegante, nada parecido a nada en lo que hubiera vivido. Esta es tuya, dijo Aileen, abriendo la puerta. Entré y me congelé. La habitación era enorme, al menos 10 veces el tamaño del espacio en el que había dormido en la corte. Telas suaves, luz cálida, una cama que parecía algo que solo los nobles tocaban. Mi pecho se oprimió de nuevo. Esto no parecía real. Nos sentamos en la cama. Se volvió hacia mí, con la emoción apenas contenida. Vale, dijo. ¿Qué sabes? ¿Te explicó algo, Denia? Negué con la cabeza. No, dije. En la corte, bailar sigue estando prohibido. Cualquiera que lo haga, muere. Mi voz flaqueó ligeramente. Y sin embargo, todos ustedes están aquí, vivos. Ella sonrió suave, comprensiva. ¿Alguna vez te has preguntado, dijo, por qué las ejecuciones siempre se hacían en privado? Me detuve. ¿O por qué los acusados de bailar eran arrojados a los calabozos y nunca más se sabía de ellos? Mi estómago se oprimió. Bueno, dijo suavemente, eso es porque el rey Draymond nunca nos mata. Silencio, pesado. Este campamento se conecta con los calabozos, continuó. Nos llevan allí primero, luego nos traen aquí. Nos mantienen a salvo.
Las palabras me sentaron mal. A salvo, repetí lentamente. O atrapados. Ella sonrió de nuevo, negó con la cabeza. No atrapados, dijo. Podemos irnos si queremos. Fruncí el ceño. Entonces, ¿por qué nadie lo hace? Su sonrisa se suavizó aún más. Porque nadie quiere. Eso no tenía sentido. Mi vida antes de esto era miserable, continuó. Lo sabes, yo era la más baja de las doncellas, tratada como si no existiera. Lo sabía, yo también lo había vivido. Pero aquí, continuó, su voz iluminándose, no hay jerarquía, no hay nobles por encima de nosotros. Los mismos nobles que viste afuera trabajan igual que nosotros. Mis cejas se juntaron. ¿Eligen quedarse? Pregunté. Sí. ¿Y pueden simplemente irse? Insistí. Sí. ¿Y nadie lo ha hecho nunca? Pregunté de nuevo. No, dijo Aileen sin dudar. Asentí lentamente, pero no lo creí del todo. ¿Todos aquí son sirenas? Pregunté. Aileen se rió, ligera, casi divertida. No, dijo. Es irónico, ¿verdad? Llamamos a este lugar el campamento de las sirenas. Sin embargo, de los 70 de nosotros, solo 10 lo son en realidad. El resto somos fey de sangre pura o medio humanos. Me detuve. ¿Qué? Y ninguno de los hombres, añadió. Por lo que sabemos, las sirenas son solo mujeres. La miré, sorprendida. Entonces mis cejas se juntaron. Entonces, ¿por qué están aquí el resto de ustedes? Pregunté. Aileen, no creo que estuvieras bailando, ni una sola vez, ni en las cocinas, ni en ningún lado. Se inclinó ligeramente, bajando la voz como si lo que estaba a punto de decir importara más que cualquier otra cosa que me hubiera contado hasta ahora. Esa es la parte extraña, dijo. Una pausa. La mayoría de nosotros no lo estábamos. Se me cortó la respiración. ¿Qué? Sí, dijo. Simplemente nos llevaron. Nos acusaron. Sin advertencia, sin pruebas. Un día estábamos trabajando, viviendo, existiendo. Su voz se tensó ligeramente. Al día siguiente estábamos en los calabozos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Al principio no lo entendíamos, continuó. Pensamos que tal vez fue al azar o mala suerte o que alguien nos confundió con otra persona. Negó con la cabeza. Pero luego ayer, su mirada se encontró con la mía. Oímos hablar de ti. Mi pecho se oprimió. ¿Qué hay de mí? Que te acusaron de bailar con influencia, dijo, y que te iban a ejecutar públicamente. La palabra golpeó más fuerte esta vez, públicamente. Ahí fue cuando todo encajó, dijo en voz baja. Mi pulso comenzó a acelerarse. La mitad del campamento sabía quién eras, continuó. Hablaban de ti, de cómo te habían ayudado antes. Se me revolvió el estómago, incluso después de que Malia les advirtiera que no lo hicieran. Silencio pesado. La comprensión llegó lentamente, demasiado lentamente. Ella, empecé, y luego me detuve. Ella denunció a cualquiera que se acercara a ti. Aileen terminó. Mi pecho se oprimió dolorosamente, y usó el poder de su padre para asegurarse de que fuéramos eliminados. Eliminados, no castigados, no juzgados, borrados. Por desafiarla, añadió suavemente. La miré, tratando de procesarlo, tratando de entender cómo algo así podría suceder. Pero los nobles, dije lentamente, no conozco a ninguno de ellos. Nunca me han hablado. Aileen asintió. Lo sé, dijo, pero no están aquí por ti. Fruncí el ceño. Entonces, ¿por qué? Todos son oponentes de Lord Byron, el padre de Malia, dijo. El nombre se asentó pesadamente entre nosotras. Personas que hablaron en su contra, continuó, que lo desafiaron, que se negaron a seguirlo. Una pausa. No desaparecieron por accidente. Me incliné hacia atrás ligeramente. Sentí como si todo estuviera cambiando, como si el suelo bajo mis pies ya no fuera estable. Asentí lentamente, pero mi mente estaba acelerada. ¿Cómo? ¿Cómo podía un solo hombre tener tanto poder? ¿Cómo podía su hija imponerlo tan fácilmente? Y más importante, ¿por qué nadie lo había detenido? ¿Por qué Draymond no lo había detenido? Él era el rey.
Se suponía que nada sucedía sin su conocimiento. Entonces, ¿por qué lo permitía? ¿Por qué mantenía todo esto oculto en lugar de exponerlo? Y si Malia me odiaba tanto, ¿por qué ahora? ¿Por qué no matarme hace años? ¿Por qué esperar? Mi estómago se retorció porque de repente esto ya no parecía aleatorio. Parecía planeado. Y por primera vez no estaba segura de si me habían salvado o si finalmente me habían arrastrado a algo que nunca debí ver. Capítulo 7. Las siguientes 2 semanas pasaron más rápido de lo que esperaba. Demasiado rápido. Al principio todo se sentía abrumador. Nuevo lugar, nuevas tareas, nueva realidad. Pero lentamente se asentó. No en algo normal, sino en algo manejable. La vida en el campamento de las sirenas tenía un ritmo. Las mañanas eran tranquilas, calmadas, casi pacíficas de una manera que nunca había experimentado. Sin gritos, sin órdenes ladradas a través de las habitaciones, sin tensión en el aire como si algo estuviera siempre a punto de salir mal. La gente se despertaba cuando quería, comía junta, hablaba libremente, reía. Eso todavía me parecía lo más extraño. Risas sin miedo, sin mirar por encima del hombro, sin preocuparse de quién podría oír. El entrenamiento venía después, todos los días, sin falta. Denia dirigía la mayor parte, ruidosa, directa, sin disculpas mandona. Casten se mantenía más callado, observando más que hablando, interviniendo solo cuando era necesario. Pero cuando lo hacía, era preciso, corrigiendo los errores más pequeños como si importaran. Y Anne presionaba sin descanso. Si dudas, me dijo una vez, rodeándome mientras luchaba con un movimiento, pierdes el control, y si pierdes el control, te vuelves peligrosa. No necesitaba que me lo recordaran, no después del primer día. Al principio, no podía hacerlo, no intencionadamente. Mi cuerpo se resistía. Mi mente pensaba demasiado en cada paso. Pero lentamente, eso cambió. Empezó con algo pequeño, un cambio, un giro, una respiración que se alineaba justo, y entonces ellos se movían. No por elección, no del todo, pero lo suficiente. Los dedos de Anne crispándose, Kesten ajustando su postura, la cabeza de Denia inclinándose un segundo demasiado tarde. Cada reacción enviaba algo agudo a través de mí. No orgullo, no exactamente. Algo más, algo que no estaba segura de que me gustara. Porque cuanto más funcionaba, más fácil se volvía. Y eso me aterraba. Al final de la segunda semana, ya no dudaba. Me movía y ellos seguían. No completamente, no como antes, pero lo suficiente para demostrar que algo había cambiado, algo en mí. Todos los días después del entrenamiento, encontraba a Aileen o ella me encontraba a mí. Nos sentábamos juntas, comíamos juntas, hablábamos de todo lo que nos habíamos perdido. 5 años desaparecidos así como así. Me presentó a otros también. Personas que una vez fueron extraños pero que ya no lo eran. Había una extraña sensación de pertenencia aquí, una que nunca había sentido antes. Y sin embargo, no se asentaba por completo en mi pecho. No del todo, porque no importaba cuánto intentara relajarme. Siempre había algo en el fondo de mi mente recordándome que este lugar estaba oculto por una razón. Y luego estaba él, Draymond. No venía a ver mi entrenamiento todos los días, pero cuando lo hacía me enderezaba, intentaba concentrarme. Nunca se unía, nunca entraba en el centro, nunca bajaba la guardia. Solo observaba desde los bordes, desde las sombras, desde donde eligiera. Su mirada siempre en mí, siempre. Como si yo fuera lo único que importaba en ese momento. Debería haberme hecho sentir incómoda. Y a veces lo hacía, pero otras veces no, lo cual era peor. Porque empecé a esperarlo, a buscarlo, a notar cuando no estaba allí. Y cuando estaba, siempre decía lo mismo, sin falta. He visto a muchas sirenas bailar, dijo una noche, su voz cortando el silencio después del entrenamiento. Me detuve, mi respiración se entrecortó ligeramente. Pero tú, una pausa, su mirada no se apartó de la mía. Eres, con mucho, la más fascinante. Mis mejillas se calentaron al instante.
Odiaba eso. Odiaba que pudiera hacer eso solo con palabras. Odiaba no saber cómo responder. Así que no lo hice. Simplemente aparté la mirada, fingí que no me afectaba, incluso cuando claramente lo hacía. Pero no importaba cuántos días pasaran, no importaba cuánto mejorara, no importaba cuánto empezara a entender lo que podía hacer, había una cosa que nunca cambiaba. Todavía no sabía por qué estaba aquí. No realmente. Draymond había dicho que podía proteger el reino o destruirlo, pero no me había dicho cómo ni por qué. No me habían dado ningún deber real, ninguna misión, ningún propósito más allá de esto. Entrenar, bailar, convertirme en algo que no entendía del todo. No tenía sentido. Nada de eso lo tenía. Y cuanto más tiempo pasaba, más fuerte y pesada se volvía esa pregunta. ¿Qué quería de mí? ¿Y por qué sentía que me estaban preparando para algo que no había aceptado? Un día me cansé, cansada de no tener respuestas, cansada de que todos supieran algo que yo no. Así que, después del entrenamiento, no esperé. No dejé que Draymond hablara. No dejé que me ofreciera otro de sus cumplidos como si eso fuera a distraerme de la verdad. Caminé directamente hacia él. Rey o no, obtendría mis respuestas. Cuando me vio acercarme, comenzó a hablar. Lo detuve. Necesito toda la verdad, dije. Sin información a medias, sin especulaciones, sin pistas. Dímelo todo claramente. Sostuve su mirada. O me iré. El silencio se instaló entre nosotros. No tenso, medido. Luego sonrió. Ah, dijo suavemente. Supongo que es hora de que lo sepas. Tomó mi mano y me llevó a un edificio privado. La puerta se cerró detrás de nosotros. El ruido del campamento desapareció al instante. Éramos solo nosotros. Traté de ignorar eso. Traté de ignorar lo cerca que estaba. Cómo su mano todavía envolvía la mía. Cómo su presencia llenaba el espacio de una manera que hacía más difícil pensar con claridad. Se acercó más, demasiado cerca. Su mirada se fijó en la mía, intensa, enfocada. Por un momento, casi olvidé por qué había venido. Casi. Aclaré mi garganta. El sonido rompió lo que fuera ese momento. Él retrocedió. No mucho, pero lo suficiente. Luego comenzó. Nunca he apoyado los métodos de mi padre, dijo. Su voz era tranquila, segura. Prohibir una forma de arte tan hermosa como el baile, impedir que la gente se exprese y luego matarlos cuando lo hacen. Una pausa. Es bárbaro. No interrumpí. Así que cuando mi padre murió, continuó, cambié las cosas. Nombré un nuevo verdugo. Mi atención se agudizó. Uno que puede leer mentes, dijo. Alguien que puede determinar si una persona realmente bailó y si tenía influencia. Eso suena justo, dije en voz baja. Se suponía que lo fuera. Una pausa. Pero solo era un verdugo de nombre. Fruncí el ceño ligeramente. Nunca le permití ejecutar a nadie. Las palabras aterrizaron y se quedaron allí. No me dio tiempo a responder. Hice los arreglos para que cada persona acusada de bailar, continuó, ya fuera inofensivamente o con influencia, fuera llevada al campamento, dije. Él asintió. Yo, Denia, Casten, Anne, los movimos en silencio. Mis pensamientos se movieron rápidamente, tratando de entender por qué el verdugo no había dicho nada. Pero antes de que pudiera preguntar, el verdugo cree que ha llevado a cabo cada ejecución, dijo, pero no lo ha hecho. Una pausa. Anne colocó esos recuerdos en su mente. Eso hizo que mi pecho se oprimiera ligeramente. Es un hombre de creencias estrictas, continuó Draymond. Nunca habría aceptado perdonar a nadie acusado de bailar, así que no le di la opción. Me quedé en silencio, dejando que eso se asentara. Confiaba en el verdugo, continuó Draymond, porque puede leer mentes y puede ver la verdad claramente. Una pausa. Y aquellos con esa habilidad no pueden mentir voluntariamente sobre lo que ven. Esa parte tenía sentido. Al menos, añadió, no a menos que algo los esté forzando a hacerlo. Algo en mi pecho se oprimió ante eso. Así que cuando le pregunté si el acusado realmente había bailado, me miró. Dijo que sí. Una pausa.
pero supe que algo andaba mal porque dudó, solo ligeramente, pero lo suficiente como para levantar sospechas. Sentí que se me revolvía el estómago. No estaba eligiendo mentir, dijo Draymond. Lo estaban obligando. El silencio llenó la habitación. Y entonces empecé a notar un patrón, continuó. Las personas acusadas no eran al azar. Una pausa. Eran personas que se oponían a Lord Byron, el padre de Malia. Eso aterrizó claramente, firme, y después de ser acusados, continuó, eran eliminados, desaparecidos. Mi pecho se oprimió. Siguieron más acusaciones. Dijo, líderes, nobles, cualquiera que se le opusiera. Las acusaciones no provenían del propio Lord Byron, pero sabía que tenía algo que ver. Sabía que algo estaba influenciando al verdugo, haciéndole mentir, dijo Draymond. Y ese tipo de control, una pausa, no es una habilidad de los Fey. Mi respiración se ralentizó. Solo hay una criatura capaz de ello. No se apresuró a decir la palabra. Una sirena. La palabra se asentó entre nosotros. Pero Lord Byron no es una sirena, continuó. Las habilidades de sirena solo existen en las mujeres. Esa parte era clara, simple. Así que llegué a una conclusión. Una pausa. Debe haber encontrado una manera de controlar a una sirena. Entonces oí hablar de ti. Mi pecho se oprimió. Una doncella, dijo, a punto de ser ejecutada por bailar con influencia. Otra pausa. Una ejecución pública. Su mirada se agudizó ligeramente. Eso nunca debería suceder. Asentí débilmente. Vine a detenerlo, dijo, porque nadie muere bajo mi gobierno por bailar. Una pausa, pero también para entender por qué una doncella estaba siendo ejecutada públicamente. Sabía que solo había una persona lo suficientemente audaz como para convocar una ejecución pública sin mi consentimiento. Su mirada se posó en mí por completo ahora. Sospechaba que si Lord Byron te quería muerta, otra pausa, era porque eras poderosa. Mi corazón se aceleró, así que te puse a prueba. Me hiciste bailar, dije en voz baja. Sí. Y cuando lo hiciste una pausa, lo vi. Poder real. El silencio se extendió. Y entonces dijo, me dijiste algo importante. El momento se tensó. ¿Sobre quién dio la orden? Su mirada no se apartó de la mía. Malia, la hija de Lord Byron. Todo se detuvo. Hablaste de cómo todos hacen lo que ella dice. Fue entonces cuando lo entendí. Dijo Draymond, lento. Claro, había estado buscando en el lugar equivocado. Una pausa. Lord Byron no está controlando a una sirena. Está trabajando con una. El aire se sintió más pesado ahora que empecé a darme cuenta de lo que estaba insinuando. Y no cualquier sirena. Su voz bajó ligeramente, deliberada. Su hija. Las palabras se asentaron como algo final. Malia, mitad Fai, mitad sirena, igual que tú. Capítulo 8. Malia. El nombre permaneció en la habitación mucho después de que lo dijera. No hablé, no me moví. Simplemente me quedé allí, dejándolo asentarse, tratando de que tuviera sentido. Malia, una sirena. La misma chica que había sonreído mientras yo estaba en esa plataforma. La misma que había dicho con calma que me vio bailar. La misma que me había visto casi morir, sin dudarlo. Mi pecho se oprimió, no con pánico. Algo más silencioso, más pesado. ¿Estás seguro? Pregunté. Mi voz salió baja, cuidadosa. Draymond no dudó. Sí, sonaba seguro, no adivinando, no esperando, seguro. Tragué lentamente. Porque si eso era cierto, entonces todo lo demás también tenía que serlo. Malia no era solo influyente, era la razón por la que la gente la escuchaba, la razón por la que nadie la cuestionaba, la razón por la que terminé en esa plataforma. Una sirena. La palabra se sentía diferente ahora, demasiado cercana, demasiado real. Mis pensamientos cambiaron, volvieron a algo que todavía no tenía sentido. Yo. Entonces, ¿por qué yo? Pregunté. La pregunta salió más silenciosa esta vez. No exigente, solo honesta.
Draymond no respondió de inmediato. Su mirada permaneció en mí, midiendo, pensando. Al principio no lo sabía, dijo. Eso hizo que frunciera ligeramente el ceño. Sabía que eras poderosa, continuó. Eso quedó claro en el momento en que te vi moverte. Una pausa. Pero no sabía el alcance del poder que tenías. Me detuve. ¿Qué quieres decir? No respondió de inmediato. En cambio, se acercó un poco más, no lo suficiente como para agobiarme, pero lo suficiente como para que tuviera que concentrarme en él. Esas veces que te observé entrenar, dijo. Noté algo. Mi pecho se oprimió ligeramente. Las otras sirenas, continuó, no podían entrenar cuando tú lo hacías. Fruncí el ceño. ¿Qué? Se detenían, dijo simplemente. Cada vez. Una pausa. Al principio pensé que era una coincidencia. Su mirada se agudizó ligeramente. No lo era. El silencio llenó el espacio. Hablé con ellas. Continuó. Les pregunté qué sentían. Otra pausa. Y todas dijeron lo mismo. Mi respiración se ralentizó. Dijeron que su poder, dijo con cuidado, se sentía silenciado. La palabra aterrizó pesadamente. Silenciado. Como si algo lo estuviera reprimiendo, continuó, debilitándolo. Mi pecho se oprimió. No me había dado cuenta de eso. Ni siquiera se me había ocurrido. No solo influyes en la gente, dijo Draymond, su voz bajando ligeramente. Interfieres con la influencia. Silencio. Lo miré fijamente, sin entender del todo, pero sintiendo el peso de ello. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa, dijo lentamente, que cuando usas tu poder, una pausa. Otras sirenas pierden el suyo. La habitación se sintió más pequeña, demasiado pequeña. Eso no es posible, dije. Pero incluso mientras lo decía, no estaba segura de creerlo. Nunca lo había visto antes, admitió. Pero he visto lo suficiente para saber lo que es. Su mirada se mantuvo en la mía, firme, segura. No eres como Malia. Una pausa. Eres su opuesto. Las palabras se asentaron lentamente, demasiado lentamente. Si ella controla, dije en voz baja. Tú interrumpes, terminó. El silencio se extendió entre nosotros. Pesado, final, y de repente todo tuvo sentido de una manera que hizo que mi pecho se oprimiera. Malia aislándome, impidiendo que la gente se me acercara, deshaciéndose de cualquiera que lo intentara. No porque me odiara, sino porque tenía miedo. Ella lo sabía, dije. La revelación llegó en silencio, pero se sintió fuerte. ¿Verdad? Draymond no pareció sorprendido. Sí, una pausa. Puede que no lo entendiera del todo, añadió, pero lo sentía. Se me apretó la garganta. Así que se deshizo de cualquiera que estuviera cerca de mí, dije. Sí. Y cuando eso no fue suficiente, mi voz bajó. Intentó matarme. Draymond no lo suavizó. Sí. El silencio llenó el espacio de nuevo, pero se sentía diferente ahora, más agudo, más claro, porque ahora entendía algo que no había entendido antes. Esto no fue al azar, esto no fue mala suerte, esto no fue solo Malia siendo cruel. Esto fue dirigido, deliberado. Exhalé lentamente, luego lo miré. Así que por eso lo dijiste, dije. Sus cejas se levantaron ligeramente. Que podía destruir el reino o salvarlo. Una pausa. La comprensión se asentó por completo ahora. Si pierdo el control, dije en voz baja, no solo influyo en la gente. Mi pecho se oprimió. Interrumpo todo. Él asintió. Y si aprendes a controlarlo, dijo, te conviertes en la única que puede detenerla. Silencio. Dejé que eso se asentara, que calara, porque esto era más grande de lo que pensaba. Más grande que el campamento, más grande que Malia. Esto era todo el reino, y de alguna manera yo estaba en medio de todo. Miré mis manos, luego lo miré a él, y por primera vez hice la pregunta que realmente importaba. ¿Cómo la detengo? La pregunta se asentó entre nosotros por un momento. Draymond no habló. Algo en su expresión cambió, sutil, pero real. Alivio. No dramático, no abrumador, solo estaba allí,
como si no hubiera estado seguro de lo que yo diría. Esperaba que preguntaras eso, dijo en voz baja. Sostuve su mirada. Te ayudaré. Las palabras salieron más fáciles de lo que esperaba, porque la verdad era que tenía razón. No tenía elección, no realmente. Malia ya se había asegurado de eso. Pero no así, añadí. Una pausa. No hago esto porque me necesites. Sus cejas se levantaron ligeramente. Lo hago porque intentó matarme. Silencio. Y no voy a dejar que termine lo que empezó. Algo parpadeó en sus ojos ante eso. Aprobación, no control, no satisfacción, respeto. Bien, dijo solo eso. Y de alguna manera eso se sintió más significativo que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. El silencio se extendió por un momento. No incómodo, solo más tranquilo. Diferente. Te entrenaré de manera diferente, dijo después de un momento. Ahora que sé lo que eres. ¿Cómo? Pregunté. Su mirada se agudizó ligeramente. No para controlar a la gente, dijo. Una pausa. Para romper el control. Eso caló más hondo, más peligroso, más preciso. Asentí lentamente. Entonces la tensión cambió. No se fue, solo se suavizó. Hablamos. No sobre Malia, no sobre el reino, solo cosas. Su vida, la mía. Extraño lo fácil que surgió. Un rey y una sirvienta, y sin embargo, de alguna manera no tan diferentes. No en las cosas que importaban. Cuando preguntó por mis padres, dudé. Luego le conté. Mi padre dijo que mi madre era humana. Dije que no quería que la vieran con un fey. Draymond se quedó en silencio por un momento. Tu padre mintió, dijo. No con dureza, no con desdén, con certeza, para protegerte. Eso hizo que mi pecho se oprimiera. Asentí, porque eso tenía más sentido que cualquier cosa que me hubieran dicho antes. Murió cuando yo era más joven, añadí. Draymond no respondió de inmediato, pero algo en su expresión se suavizó. No piedad, comprensión. Hablamos más de lo que esperaba, más de lo que deberíamos, hasta que finalmente llegamos a mi puerta. El momento se asentó de nuevo, silencioso. Él retrocedió ligeramente como si estuviera a punto de irse, y yo esperaba que lo hiciera. Luego se detuvo, se volvió, se acercó. No apresurado, no descuidado, deliberado. Su mano se levantó lentamente, dándome tiempo para apartarme. No lo hice. Sus dedos rozaron ligeramente mi mandíbula, inclinando mi rostro ligeramente hacia arriba. Se me cortó la respiración. Su mirada bajó a mis labios, luego de nuevo a mis ojos, como si estuviera preguntando algo sin decirlo. Luego me besó. Suave, breve, intencional. No abrumador, no exigente. Solo lo suficiente para que mi pecho se oprimiera. Solo lo suficiente para significar algo. Y luego se apartó. Antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera pensar, una pequeña sonrisa burlona tocó sus labios. «Descansa un poco, pequeña sirena», dijo en voz baja. Luego se dio la vuelta y se fue, dejándome allí de pie, congelada, mis pensamientos dispersos, mi corazón latiendo un poco demasiado rápido. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, no sabía qué me inquietaba más, Malia o él. Capítulo 9. El mes siguiente pasó en un abrir y cerrar de ojos. El campamento de las sirenas, una vez extraño, irreal, casi imposible, se había convertido en algo peligrosamente cercano a la comodidad. Ahora conocía los caminos, el ritmo de las mañanas, la forma en que la risa se extendía por los campos de entrenamiento cuando la gente olvidaba, aunque fuera por un momento, cómo era el mundo exterior. Sabía qué rincones permanecían en silencio y cuáles se llenaban de música. Sabía dónde estaría Ailyn en cualquier momento y cómo la voz de Denia cortaría el aire mucho antes de que apareciera. Se había convertido en mi hogar. Y esa comprensión me inquietaba más que cualquier otra cosa, porque significaba que tenía algo que perder. El entrenamiento había cambiado. Al principio todo lo que hacía se sentía torpe,
incierto, como si estuviera tratando de alcanzar algo que no podía agarrar. Pero lentamente algo en mí cambió. No confianza, no exactamente. Comprensión. Romper la influencia ahora era fácil, demasiado fácil. Ya ni siquiera tenía que pensar en ello. Podía sentirlo en el momento en que existía. El tirón, el peso antinatural en la mente de alguien como un hilo demasiado tenso. Y todo lo que se necesitaba era el movimiento más pequeño, la intención más leve, y se rompía. Limpio, inmediato, final. La gente parpadeaba, respiraba, miraba a su alrededor como si acabaran de despertar de algo en lo que no recordaban haber caído. Esa parte de mí se sentía correcta, natural, como si siempre hubiera estado allí, esperando. Pero influir, eso era diferente. Podía manejar cosas pequeñas, cambios diminutos que apenas contaban. Una mirada sostenida un segundo más de lo debido. Una sonrisa dibujada donde no había estado antes. Un paso dado sin pensar, pero algo más profundo, algo que tocara la emoción. No podía hacerlo, o tal vez no quería. Draymond se dio cuenta antes de que yo lo dijera en voz alta. En tu interior, me dijo una tarde, su voz tranquila pero segura. ¿Crees que está mal? No discutí porque no estaba equivocado. Había algo en ello, en entrar en la mente de alguien y cambiarla, que se sentía como cruzar una línea que no podía descruzar. Romper la influencia se sentía como liberar a alguien, pero crear influencia, eso se sentía como tomar algo que no era mío. Y no importaba cuánto lo intentara, no podía obligarme a superar eso. Extrañamente, no importaba, porque el plan que construimos nunca lo requirió. Cada tarde, después de que terminaba el entrenamiento y los demás volvían a la tranquilidad del campamento, nos quedábamos atrás. Yo, Draymond, Ain, Denia, Kasten. Repasábamos todo una y otra vez. Cada posible movimiento que Malia pudiera hacer, cada debilidad que pudiéramos explotar, cada riesgo que correríamos en el momento en que volviéramos al palacio. Nada se dejaba al azar, ya no. Y entre todo eso, algo más comenzó a crecer, silenciosamente, sin permiso. Draymond. No era obvio, nunca lo era con él, pero noté una mano rozando la mía cuando pasaba detrás de mí. Dedos que se demoraban un segundo más de lo debido antes de retirarse. La forma en que se acercaba al hablar, bajando la voz lo suficiente como para que pareciera que las palabras eran solo para mí. Y luego, igual de rápido, se retiraba, como si se hubiera sorprendido a sí mismo, como si se estuviera recordando algo. Nunca hablamos de ello, nunca volvimos a cruzar esa línea, pero la tensión estaba ahí, constante, tácita e imposible de ignorar. Ailén, por supuesto, no ignoró nada de eso. Ustedes dos son agotadores, dijo una noche, apoyada perezosamente en el marco de la puerta mientras nos observaba. Hagan algo al respecto de una vez. Me reí. Es más fácil así, más seguro. Draymond no se rió. Solo me miró de verdad, como si lo estuviera considerando, como si por un momento realmente pudiera escucharla, y luego se alejó, de vuelta a la distancia, de vuelta al control. Sabía por qué, porque yo también lo sentía. Este no era el momento, no con todo lo que nos esperaba, no con Malia, no con lo que tenía que convertirme. Y de alguna manera, esa contención hacía que todo se sintiera más agudo, más real, más peligroso. Porque no era ausencia, era elección. Una noche, todo cambió. Draymond convocó a todo el campamento. No para entrenar, no para planificar, solo a todos. Se reunieron lentamente, la curiosidad ondeando entre la multitud. Las conversaciones se acallaron cuando él se adelantó, su sola presencia suficiente para captar la atención sin esfuerzo. Nos vamos mañana, dijo, sin preámbulos, sin dudar. Las palabras aterrizaron simplemente. Finales. Una onda se movió por el campamento. No pánico, no miedo, algo más pesado, comprensión. Ailén no reaccionó, ya lo sabía, pero los demás gimieron suavemente, algunos negando con la cabeza, otros intercambiando miradas que contenían algo más profundo que la decepción.
«Ten cuidado», gritó alguien. Otra voz siguió. «Vuelve con vida». No hubo dramatismo, ni discursos, solo una preocupación silenciosa. Real, honesta. Se instaló en algún lugar profundo de mi pecho, porque por primera vez este no era solo un lugar donde me había quedado, era un lugar que sentiría mi ausencia. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. El aire se sentía diferente, quieto, pesado de una manera que no podía explicar del todo. Aileen me encontró antes de que nos fuéramos. Por supuesto que lo hizo. Sus ojos ya estaban vidriosos cuando me alcanzó. Y antes de que pudiera decir algo, me rodeó con sus brazos con fuerza. «No puedo creer que realmente te vayas», murmuró contra mi hombro. Me reí suavemente, incluso mientras mi pecho se oprimía. «Sabías que este era el plan». «Lo sé», dijo rápidamente, apartándose lo suficiente para mirarme. «No significa que tenga que gustarme». Una lágrima se deslizó por su mejilla y la limpió con impaciencia. «Y cuando veas a Amalia», añadió, su voz agudizándose al instante, «quiero que me traigas su cabeza». Solté una pequeña risa. «Por supuesto que sí. Hablo en serio», dijo, entrecerrando los ojos. «He estado esperando años a que alguien se ocupe de ella». Su intento de ira no ocultaba del todo la preocupación que había debajo. Tomé su mano, apretándola ligeramente. «Volveré», dije. Las palabras se sintieron más pesadas de lo que deberían, porque esta vez no solo esperaba que fuera verdad. Lo estaba prometiendo. Me estudió por un momento, luego asintió. «Bien», dijo, «porque si no lo haces, iré a buscarte yo misma». Eso me hizo sonreír. No dijimos nada más. No lo necesitábamos, porque algunas cosas no necesitan palabras. Cuando me di la vuelta para irme, no miré hacia atrás de inmediato. Pero cuando lo hice, ella todavía estaba allí, observando. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, lo sentí por completo. No miedo, no incertidumbre, sino el peso de lo que estábamos a punto de hacer. Porque una vez que nos fuéramos, no habría vuelta atrás. Capítulo 10. Algo andaba mal en el momento en que cruzamos las puertas. No era el silencio. Harriet siempre había sabido estar en silencio cuando era necesario. Era la quietud. El tipo de quietud que no pertenece a las personas. El tipo que se siente impuesto. Mis pasos se ralentizaron sin querer. Los demás también lo sintieron. Podía verlo en la forma en que los hombros de Anne se tensaron, en la forma en que la expresión afilada habitual de Denia se convirtió en algo más concentrado, más peligroso. Incluso Caston, que rara vez mostraba algo, se había quedado completamente quieto. Draymond no dejó de caminar, pero algo en él cambió, sutil, inmediato. La facilidad que llevaba en el campamento desapareció, reemplazada por algo más frío, más agudo, el tipo de presencia que no necesita demostrarse, el tipo que impone. «Manténganse cerca», dijo en voz baja. No era una sugerencia. Asentí una vez, luego entramos por completo en el patio y todo tuvo sentido. La gente llenaba el espacio, cientos de ellos, sirvientes, guardias, nobles, todos de pie demasiado rectos, demasiado quietos. Sus cabezas se giraron hacia nosotros en el mismo momento exacto. Se me cortó la respiración. No era natural, ni de lejos. «Ya están bajo su control», dije, mi voz baja. «Lo sé», respondió Draymond. En el centro, Lord Byron, y a su lado, Malia. Su mirada se encontró con la mía al instante. No hubo sorpresa esta vez, no hubo asombro, solo reconocimiento, como si hubiera estado esperando. Por supuesto que lo había hecho. «Bueno», dijo suavemente, su voz llegando anormalmente lejos. Llegaron más rápido de lo que esperaba. Mi pecho se oprimió. Ella lo sabía. No todo, pero lo suficiente. Lord Byron dio un paso adelante, su voz se elevó. «Pueblo de Harrien», llamó. «Miren a su rey, traído de vuelta a nosotros por la misma criatura que ha torcido su mente». La multitud se movió. No libremente, sino arrastrada, guiada. «Ha sido influenciado», continuó Byron, señalándome. «Controlado por una sirena que se esconde entre ustedes». «Suficiente». La voz de Draymond lo interrumpió.
tranquila, fría, final. La palabra sola resquebrajó algo en el aire. Parte de la multitud se estremeció. Los ojos de Malia se entrecerraron. Interesante. Incluso ahora, él todavía tenía peso, pero no era suficiente. No contra ella. No así. Draymond no volvió a mirar a Byron. Me miró a mí. Ahora. Mi corazón se aceleró. Di un paso adelante y lo sentí. Su control en todas partes. No hilos, no hebras. Una red, profunda, conectando a cada persona atada a ella. Cada pensamiento ligeramente inclinado hacia su voluntad. Mi pecho se oprimió. Esto era lo que ella había estado construyendo. Lenta, cuidadosamente, un reino que no pensaba por sí mismo. Di otro paso y me permití sentirlo por completo. Luego me moví. No un baile completo, pero suficiente. Algo se resquebrajó. Un noble tropezó. Un guardia parpadeó, la confusión brillando en su rostro. Una sirvienta jadeó. Agudo, repentino, real. La cabeza de Malia se giró bruscamente hacia mí. No. Di otro paso, más fuerte. La red se tensó, se resistió, y por primera vez sentí que ella me empujaba. Directa, aguda. Ya no solo los controlaba a ellos, estaba controlando a través de ellos, usándolos como anclas, como peso, como fuerza. La presión me golpeó. Mi respiración se entrecortó. Esto no era como el entrenamiento. Esto no estaba controlado. Esto era la guerra. Sosténganlos. Malia espetó. La multitud se abalanzó. No del todo libres, no del todo controlados. Algunos se volvieron hacia nosotros, con las armas en alto, movimientos rígidos, pero avanzando. Draymond se puso delante de mí al instante. Ann, dijo bruscamente. Ann se movió rápido. Un pulso de magia se extendió, retorciendo recuerdos, desorientando, ganando segundos. Casten interceptó al guardia más cercano, desarmándolo limpiamente. Denia se movió como una cuchilla, rápida y precisa, derribando a otros sin dudarlo. Pero no era suficiente. Demasiados, demasiado controlados. Scarlett, llamó Draymond. Lo sé. Me forcé a avanzar, hacia ello, hacia ella, hacia el centro de todo. Y la encontré. Malia estaba quieta, pero todo a su alrededor se movía, controlado, perfecto. Sus ojos se clavaron en los míos, y esta vez empujó con toda su fuerza. El mundo se inclinó. Por un momento lo sentí. Su poder. ¿Cómo sería tomar el control, doblegarlo todo, dejar de luchar y simplemente tomarlo? Mi respiración vaciló. «Lo sientes, ¿verdad?», dijo suavemente, su voz deslizándose más allá de todo lo demás. «Qué fácil sería». La presión aumentó. El tirón más fuerte, tentador. «No tienes que luchar», continuó. «No tienes que fingir que eres diferente». Mis manos temblaron, porque una parte de mí lo entendía, una parte de mí quería dejar de resistir. «Scarlett». La voz de Draymond lo atravesó todo, aguda, anclándome. Me aferré a ella, me concentré. «No necesitas controlarlos a ellos», dijo. «Solo a ella, cierto. No a la multitud, no al caos, a ella». Exhalé lentamente y cambié. No hacia afuera, hacia adentro, concentrada, precisa. Y entonces me moví, completamente, esta vez. No grácil, no perfecto, pero real. Y todo se hizo añicos, no de una vez, sino violentamente. Las redes se rompieron, los hilos se quebraron por todas partes. La gente jadeaba, caía, se agarraba la cabeza. El control colapsaba en oleadas. La expresión de Malia se rompió por primera vez. Pánico real. «No, para, no lo hice». Empujé más fuerte y esta vez sentí que la golpeaba directamente. Su control vaciló, se resquebrajó, se rompió. Se tambaleó hacia atrás, su agarre se deslizó, perdiendo el control sobre ellos, perdiendo el control de todo. La multitud se sumió en el caos, completamente libres. Lord Byron tropezó, mirando a su alrededor salvajemente.
¿Qué está pasando? Draymond dio un paso adelante. Y ahora la gente escuchaba. No porque se les obligara, sino porque eligieron hacerlo. Se acabó, dijo. Y así fue. Malia cayó de rodillas, respirando con dificultad. Su poder se había ido, no debilitado, desaparecido. Me miró. Odio puro, ardiente. ¿Crees que has ganado? Dijo con voz ronca. Me acerqué, tranquila, segura. Sé que lo he hecho. Una pausa. Nunca los controlaste. Silencio. Solo les quitaste su elección. Su mandíbula se tensó. Y ahora, dije en voz baja, la tienen de vuelta. El patio cambió. La gente se alejaba de ella, de Byron, de todo lo que habían sido parte. Sola, expuesta, acabada. Los hombros de Malia temblaron una vez, luego se aquietaron. Y por primera vez no le quedaba nada. El agotamiento me golpeó de repente. Se estrelló contra mí como algo que había estado conteniendo y que finalmente se liberó. Mis rodillas cedieron, el mundo se inclinó. Y entonces, unos brazos fuertes, firmes, seguros. Draymond. Me atrapó antes de que cayera al suelo, un brazo alrededor de mi cintura, el otro apoyándome contra él como si lo hubiera esperado. Mi respiración era irregular, mi cuerpo más pesado de lo que nunca lo había sentido. Se acabó, dijo en voz baja, su voz más cercana ahora, más suave. No respondí. No estaba segura de poder hacerlo, porque por primera vez desde que todo esto comenzó, el ruido en mi cabeza se había ido. Sin tirones, sin presión, solo silencio. Silencio real. Y era abrumador. Me apoyé en él sin pensar, mi mano agarrando el frente de su túnica mientras me estabilizaba. A nuestro alrededor, el patio cambió. No controlado, no forzado. La gente se movía por su cuenta. Las voces se alzaron. Confusión, ira, alivio. Los guardias se arrodillaron. No porque tuvieran que hacerlo, sino porque eligieron hacerlo. Mi rey. Las palabras se extendieron una tras otra. Reales. Draymond no los miró. Todavía no. Su atención se mantuvo en mí. Quédate conmigo, murmuró. Solté un lento suspiro. Estoy bien, dije, aunque mi voz carecía de fuerza. Su agarre se tensó ligeramente. No convences. Eso casi me hizo sonreír. Casi. Lentamente me ayudó a ponerme de pie correctamente, aunque su mano nunca me soltó del todo, como si no confiara en que no volvería a caer. Solo entonces se dio la vuelta. Y cuando lo hizo, el rey regresó. No el hombre del campamento, no el que bromeaba o se demoraba demasiado cerca. Esto era otra cosa, imponente, inquebrantable. Apresadlos, dijo. Sin dudar, sin ira, solo una orden. Los guardias se movieron de inmediato, no controlados, no influenciados, eligiendo. Lord Byron no se resistió, no realmente. No le quedaba nada en qué apoyarse. Su poder nunca había sido suyo, y sin él era solo un hombre. Amalia la arrastraron para ponerla de pie. Tampoco luchó. Su mirada encontró la mía por última vez, sin poder, sin control, solo odio, crudo, ardiente. Pero debajo de eso, algo más. Derrota. Final. No dijo nada mientras se la llevaban. Epílogo. Harriet no volvió a ser lo que era. No podía. Se había expuesto demasiado. Se les había quitado demasiado a la gente como para simplemente fingir que nada de eso había sucedido. Al principio, todo se sentía pesado. Confusión, ira, la lenta comprensión de que tantas elecciones no habían sido suyas. Pero la verdad se asienta como siempre lo hace. Y una vez que lo hizo, las cosas comenzaron a cambiar. Lord Byron cayó rápidamente después de eso. Sin control, no le quedaba nada. Y Malia, su derrota, no se sintió victoriosa como pensé que sería. Se sintió final, pesada, porque todos finalmente entendieron lo que había hecho. Y ese tipo de comprensión no viene con celebración. El campamento ya no permaneció oculto. La gente vino, con cuidado al principio, luego más. Vieron a los bailarines no como armas,
no como amenazas, sino como personas. Y lentamente, algo que había estado prohibido durante siglos comenzó a regresar. La música. Al principio era silenciosa, como si no estuviera segura de que se le permitiera existir. Luego creció, y cuando la gente la escuchó, no huyeron de ella. Escucharon. El baile no regresó de una vez. Comenzó pequeño, un paso aquí, un movimiento allá, hasta que se convirtió en algo natural de nuevo, algo libre. Ya no pertenecía a un solo lugar, ni al campamento, ni al palacio, a ambos. Y por primera vez, eso no se sintió como estar atrapada entre dos mundos. Se sintió como elegirlos. Mi poder tampoco se sentía igual. Ya no era algo de lo que temiera perder el control. Lo entendía ahora. No necesitaba influir en la gente. No quería. Romper el control, devolverle a la gente su elección, eso era suficiente. Siempre fue suficiente. Las cosas con Draymond no se precipitaron hacia algo simple. No lo necesitaron. Nos quedamos donde estábamos, en algún lugar entre la tensión y la comprensión, entre lo que éramos y lo que podíamos ser. Pero ya no era incierto. No era algo que evitáramos, era algo que permitíamos, algo que elegimos no apresurar. Y de alguna manera, eso lo hizo más fuerte. Ahora cuando me busca, no me aparto. No lo cuestiono. Simplemente dejo que suceda porque quiero. Una tarde, mientras el sol se ponía y la música volvía a sonar por el patio, me quedé observando a la gente moverse libremente, sin miedo, sin restricciones. Y por primera vez, nadie los detuvo. Draymond estaba a mi lado, cerca, firme. No dijo nada, yo tampoco. Simplemente tomó mi mano. Y esta vez no dudé. La tomé. Y mientras la música llenaba a Harry en una vez más, di un paso adelante. No hacia el control, no hacia el poder, sino hacia algo que siempre había sido mío. Algo que finalmente sentí que me pertenecía. La libertad.